Querido Germán, recién estaba yo terminando de leer una breve introducción de cómo desde Occidente se percibe el primer siglo de vida del Partido Comunista Chino y prácticamente de represor, de asesino, de genocida, de criminal, no lo bajan. Y hacen especial énfasis en que el Partido Comunista Chino ha logrado lo que ha logrado gracias a sus técnicas de terror. ¿Qué nos puedes decir al respecto, estimado Germán? Efectivamente, esa es la imagen más predominante dentro de, sobre todo, los medios de comunicación occidentales e incluso también de una parte de la literatura académica especializada, en la cual se centran única y exclusivamente en el aspecto, pues, de represión o de algunas tácticas represivas que ha ejecutado, pues, a lo largo de su historia el Partido Comunista ahora en sus 100 años. Es cierto, no hay que decir que tampoco no ha existido una parte represiva, sin embargo es un fragmento de esa película. La película es mucho más extensa, digamos que nada más vieron, o si lo trazáramos así, los primeros 15 minutos de la película. Entonces, eso no nos podría explicar, incluso nos daría muchas limitantes en términos de por qué pues se mantiene en el poder, porque ha durado 100 años desde su fundación y prácticamente 72 años en el poder. Entonces, si fuera única y exclusivamente un partido represor, difícilmente se mantendría. Por ahí, quizás a partir, por ejemplo, de la década de los 2000, tenemos un texto interesante, un libro escrito por uno de los sinólogos más reconocidos a nivel mundial, que incluso era parte de la primera narrativa, y a partir de observar e ir a las fuentes primarias, observó que en realidad el Partido Comunista pues era un partido de mucha adaptación, de mucha adaptabilidad. Entonces, a partir de ello comienza una nueva vertiente dentro de la literatura especializada sobre el Partido Comunista Chino. Por ahí hay varios elementos que rompen o pueden romper con esa, digamos, tendencia o esa narrativa. La primera, o una de las que más se conoce también, es que el partido, pues a partir de generar nuevas condiciones materiales, pues adquiere legitimidad. Entonces, hay diferentes aspectos que le van brindando legitimidad. Ese es uno. ¿Qué es lo que nos dice esa vertiente o ese fragmento? Lo que nos dice es que a partir, sobre todo, de la década de los 70, con una transformación del sistema económico y con un crecimiento de las tasas del Producto Interno Bruto y también del Producto Interno Bruto repartido, es decir, el per cápita, ese promedio, empieza a elevarse y por ende empiezan a mejorar algunas condiciones de las familias. Es cierto, esa es una parte, pero no lo es todo. Una de las menos conocidas fuentes de legitimidad es que el Partido Comunista Chino ha llevado a cabo distinto tipo de reformas al interior, en la forma en que ejecuta sus procedimientos, en la forma en la que se ha transitado del poder, es decir, sobre todo, por ejemplo, a partir de, pues, digamos que la transición entre Deng Xiaoping y Jiang Zemin y luego de ahí a Hu Jintao marca un cambio de principios, más que alguna norma escrita. Es un principio que se establecía que después de un periodo, 2 periodos máximos de gobernar 5 años, tendría que haber un cambio sobre el secretario general del Partido Comunista, que también funge como el comandante de las Fuerzas Armadas chinas y también funge como el presidente de la República. En ese sentido, algunos han mencionado que pues el quitar el límite por parte de Deng Xiaoping podría generar pues un rompimiento a esa transición, pues digamos, suave que ha pasado en términos del poder. Pero no es la única reforma política que ha llevado el Partido Comunista Chino. En cierto caso, ha dejado de ser un partido ideológico para convertirse en un partido político pragmático. ¿Qué quiere decir eso? Ha dejado de ser ideológico en el sentido de que, sobre todo en la época maoísta, del 49 al 76, 1949 a 1976, una de las palancas
del partido era precisamente su ideología, porque carecía de otras pilares o otras fortalezas o fuerzas conductoras. Sin embargo, esas fuerzas conductoras han ido pues robusteciendo de maneras distintas. Entonces, ese es un cambio en una reforma política que muchas veces no se comenta, pero que nos da una parte explicativa del por qué pues se mantiene en ese poder. Otra reforma política que no es muy sonada es que cada vez los funcionarios chinos se ponen pues a disposición de muchos controles, no solamente dentro del partido, sino también fuera del partido. Es decir, el Partido Comunista ha abierto la puerta para consultas, para establecer relaciones con diferentes franjas de la sociedad o diferentes grupos sociales, en los cuales incluso lo vemos en parte de su representatividad. En los primeros años del Partido Comunista Chino, la representatividad estaba, pues digamos que en las bases. ¿Cuáles eran las bases? Pues el campesinado principalmente, algunos obreros, pescadores. Sin embargo, ahora podemos ver el porcentaje de conscriptos y conscriptas al Partido Comunista Chino y observamos que hay una variación en donde también hay trabajadores profesionales, empresarios o empresarias, que eso se empezó a hacer un poquito más a partir con la llegada al poder de Jiang Zemin y lo que se conoció como la teoría de las tres representatividades. Entonces, es un cambio también dentro de las reformas políticas. Lo que pasa es que desde la parte occidental, sobre todo en algunos medios de comunicación estadounidenses o centros de análisis estadounidenses o británicos o australianos, lo que se espera con esa democracia, con esas reformas políticas es precisamente una democracia liberal al estilo occidental. Probablemente no veamos eso, pero estamos viendo que hay una capacidad de adaptación muy fuerte, porque se decía que ha habido muchos periodos en los cuales pues se le ha puesto casi el toque de queda o la fecha de caducidad al Partido Comunista Chino. Por ejemplo, en 1989, muchos análisis, a partir precisamente de lo que sucedió el 4 de junio, mencionaban que el Partido Comunista Chino tenía los días contados. Sucede también el desmembramiento de la ex Unión Soviética y por ahí decían que China pues iba a perder también esa parte o ese cobijo, aunque muchas pues no lo tuvo durante buena parte de su historia contemporánea. Entonces, en ese sentido fue uno de los primeros periodos en los que se mencionó. Otro periodo en el cual también se mencionó fue más o menos en el 95, en donde las relaciones con la isla de Taiwán pues se pusieron de manera sumamente ríspida, sobre todo a partir de la llegada de Lee Teng-hui al poder en la isla de Taiwán y después también con el Partido Democrático Progresista, que tiene una pues agenda más pro-independiente y sobre todo con la llegada de Tsai Ing-wen en el poder en los últimos años, también fue otro de los periodos en donde se le puso, pues, digamos, la fecha final. Y uno de los libros ahí que más, digamos, llevó a cabo esa idea era el de Gordon Chang, que mencionaba, se llama El colapso de China. Y en su libro mencionaba que efectivamente dijo, él decía, más o menos a principios del 2000, que le daba 10 años máximo de vida al Partido Comunista Chino. Y pues su pronóstico pues ya ha quedado obsoleto, pero esa idea sigue permeando en muchas élites políticas alrededor del mundo. Es decir, sigue estando en cierta manera vigente en la narrativa que se expresa, como se mencionaba en los medios de comunicación, doctor Jesús. Quería compartirte nuevamente la introducción de este artículo de Infobae, que de pronto tiene buenos artículos, pero la sentí muy, muy anti-China en este contexto de lo que ahora está sucediendo, que parece que es pégale a China y vuélvete rico.
y mira lo que dice, o sea, las matanzas del Partido Comunista, las matanzas de Mao y sus millones de muertos han sido borrados. El Partido Comunista Chino festeja este jueves su centenario con un despliegue de propaganda a la gloria de una China que se convirtió en 40 años en la segunda potencia económica mundial. Fíjate bien en lo que hace énfasis, y lo ponen hasta en negritas: purgas, represión, hambre. El peaje humano del fundador de la República Popular, Mao Zedong, en el poder de 1949 al 76, se desvanece en la China de 2021, donde su lejano sucesor Xi Jinping intenta establecer la legitimidad histórica del régimen. Mientras China celebra el centenario de su partido único, un repaso de los episodios clave del último siglo del país, incluida la larga marcha, las purgas de Mao y el ascenso de Xi. Y me llama particularmente la atención, Germán, esto que literal, o sea, es Partido Comunista Chino igual a muerte, igual a purgas, igual a exterminios. Y luego también por ahí saltan dos cosas muy importantes: la revolución cultural y el gran salto adelante, de los que te quiero preguntar. Pero mira, prácticamente ponen esto, y me parece que incluso sacado un poco de contexto, de 1927 a 1949, y si te fijas, en donde más insisten es 100 años de matanzas, hambrunas y persecuciones, como si en los demás países en el mundo no pasara esto, y como si la conformación de los Estados-nación alrededor del mundo fuera de otra manera. Fíjate, ponen hasta 9.5 millones de muertes, incluidos civiles, esto del 27 al 49, y como te digo, no toman en cuenta la invasión japonesa, no toman en cuenta la Segunda Guerra Mundial, y no toman en cuenta que había una guerra civil, que no necesariamente es el Partido Comunista Chino el que ejecutó todas estas personas caídas. Del 49 al 53, dice, viene la reforma agraria de China, y hay entre 1 y 4.7 millones de propietarios asesinados. Y luego del 50 al 53, la campaña para suprimir contrarrevolucionarios, que deja entre 712,000 y 2 millones de muertos. Y luego del 55 al 57, el movimiento Sufan, que deja 53,000 opositores asesinados. En el 59, la rebelión tibetana, con 87,000 muertos. Dice disputado, que significa que pueden ser más o pueden ser menos. Luego enumera el 59 al 61, la gran hambruna china, que deja entre 15 y 55 millones de muertos. Y luego el 63, que deja el movimiento de educación socialista, unas 77,560 muertes, con 5,327,350 personas perseguidas. Ese es el récord que le atribuyen a Mao Zedong, más la revolución cultural, que deja entre 400,000 y 20 millones de muertos. Esto, mi querido Germán, salvo tu mejor opinión, me parece una falta de seriedad tremenda, porque estás de acuerdo que decir cuando menos 400,000 y quizás hasta 20 millones de muertos se atribuyen a esta variable llamada revolución cultural, es una irresponsabilidad incluso metodológica, porque técnicamente descontextualiza, ¿no?